Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta al canal de Yonomed. El video pasado hablábamos de este maravilloso libro de Connie Méndez, 4 en uno, Metafísica 4 en uno. Y en este video, en esta información que nos trae por parte de Connie Méndez, que Connie Méndez ha sido una de las personas que ha expandido y sobre todo en América Latina, pero también sobre todo en todas partes del mundo, la enseñanza interna metafísica. Y en este libro, en el video pasado, hablábamos de el tema del cristianismo, el tema de cristianismo, perdón, cristianismo dinámico, para que esta palabra de cristianismo dinámico que no tiene nada que ver con el tema de religión, el cristianismo en sí, pero sí el que te des cuenta de cómo todo actúa en la vida, cómo actúa toda la vida a base de toda esta, aquí nos explica Connie Méndez que los pensamientos son cosas, que todo tiene una función, todo pasa realmente por algo, que no hay tema de suerte, ni buena ni mala, no hay tema de el destino, ya tampoco decir que el gobierno, que mi país, que tal asunto, que cuál la herencia, que la familia, absolutamente nada. Entonces aquí aprendemos que todo es a base de tu ser, lo que tú estás aprendiendo, lo que tú sabes de ti mismo, porque en este tema, en esta información, pero en el tema de hoy específicamente, cristianismo dinámico de Connie Méndez, aprendemos que todo realmente pasa por algo que estamos nosotros efectuando. Nosotros somos los responsables, o mejor dicho, los culpables de lo bueno o de lo no tan bueno. Y entonces en Cristianismo Dinámico de Connie Méndez dice, los pensamientos son cosas, ley de mentalismo, lo que tú piensas se manifiesta. Todo lo que te sucede es por realmente algo que tú llevas adentro. Y nos dice Connie Méndez aquí, que voy a permitirme leer gran parte de este libro, y en este tema de cristianismo dinámico, dice, con lo que hasta aquí la has leído o te has dado cuenta de que el ser humano no es lo que te han hecho creer. Y esto me parece algo bien interesante. Un corcho en medio de una tempestad, batido aquí y allá según las olas. Nada de eso nos dice Connie Méndez. Su vida, su mundo, sus circunstancias, todo lo que es, todo lo que le ocurre, son creaciones de él mismo. ¿Quién es el mismo? Tú. Tú eres dueño de tu propia vida. Tú eres el dueño y el creador de todo lo que te sucede en tu mundo, ya sean cosas agradables o cuestiones no tan agradables. Tú eres el responsable de todo esto. Nos dice Connie Méndez. Él es el rey de su imperio y su opinión es precisamente que él no es sino un corcho en medio de una tempestad. Pues así será. Él lo ha creído y lo ha permitido. Entonces, cuando tú te crees algo que te cuentan, que tú mismo te cuentas, que no sé, lo que pasa en las noticias, lo que sea, te vas a dar cuenta que eso mismo lo ves. Bueno, si dicen en el noticiero algo negativo, que están quitando esto, que están asaltando en tal calle, y tú dices, oh, absorbes esa energía, esa creencia, se forma un arquetipo mental y es lo que vas a ver en tu vida, cuando en realidad nada malo te tiene por qué suceder. ¿Por qué? Veíamos en este texto, en el video anterior, que si no lo has visto, te recomiendo que vayas al canal y ahí va a estar Cristianismo Dinámico de Connie Méndez, parte uno, y te vas a dar cuenta que esa no es la voluntad de Dios. Hablábamos del tema de la voluntad de Dios, que es todo lo bueno, todo lo positivo, todo lo agradable, y no solamente para fulano y sutano, sino para todo el mundo. Tú te has dado cuenta cómo funciona, que a lo mejor no directamente, pero sí tienes cierta información, cómo funciona el sistema solar, cómo un planeta está en una órbita y otro en otra órbita, y que pues no chocan, sino que al final de cuentas están de forma armoniosa. Pues esa es la voluntad de la vida, de que puedas todo estar bien en su eje, en sintonía, y pues no es armonioso que estuvieran chocando a cada rato, que tuviéramos ya, ni siquiera estuviera yo a la oportunidad de hacer este video. Entonces, la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, la voluntad de la vida es todo lo bueno que está aquí mismo y
Dice Connie Méndez, nacer con libre albedrío, nos dice Connie Méndez, significa haber sido creado con el derecho individual de escoger. Y aquí nos dice, ¿escoger qué? Nos dice Connie Méndez, el pensamiento negativo o el pensamiento positivo, pesimista u optimista, pensando todo lo feo o pensando lo feo y lo malo, que produce justamente lo feo y lo malo, o pensando lo bueno y lo bello, que produce lo bueno y lo bello en el exterior y en tu interior. El Maestro Jesús nos lo ha dicho con otras palabras, por sus frutos los conoceréis. No solamente te está constituido en lo que tú ves aquí, sino también en tu alrededor, en tu casa, en tus cosas, en tu coche, en tus finanzas, todo está a base de tu forma de pensar. Dice Connie Méndez, la metafísica siempre ha enseñado lo que pensamos a menudo pasa al subconsciente, un arquetipo mental, ya sea que tú hayas agarrado algo del exterior, de lo bueno o lo malo, y lo guardas aquí, que el mejor ejemplo es las mamás con sus hijos cuando te dicen que pues no te pongas ahí, si no te pones un saco, porque si no te vas a tener un resfriado. Y al momento de que tú ya creces, pues te da el mejor resfriado cada vez que sucede eso, sin tan solo pensarlo. ¿Por qué? Porque ya te formaste ese arquetipo mental, o como lo dice aquí Connie Méndez, ya pasó a tu subconsciente y se estableció allí, y entonces ya no es necesario pensarlo conscientemente, sino en el subconsciente está, y como este lo forma de manera automática, ya sale toda esta cuestión y pues te vas a ganar mejor deseo de tu vida porque así tienes ese arquetipo mental. Nos dice Connie Méndez también, actuando como un reflejo, justamente. Dice, la psicología moderna al fin lo ha descubierto y dice, cuando el ser humano se ha envuelto en los efectos de su ignorancia, o sea, que se ha producido él mismo en una calamidad, se vuelve hacia Dios y le suplica que lo libre del sufrimiento. El hombre ve que Dios le atiende a veces y que otras veces, inexplicablemente, no atiende. En este último caso es cuando sus familias lo consuelan diciéndolo que hay que resignarse, ¿verdad? Dice que hay que resignarse ante la voluntad del Dios o del Padre de la vida. ¿Y tú crees que eso, el mal, la afectación de algo, esa es la voluntad del Padre? Pues obviamente no. Es decir, que todos dan por sentado que la voluntad del Creador es mala, pero al mismo tiempo la religión enseña que Dios es nuestro Padre. Cuando dicen nuestro Padre, no digo que es mío ni que solamente es tuyo, digo que se dice que es nuestro, es de todos, es nuestro Padre. Un Padre, como buen Padre aquí en la tierra, todo amor, bondad, misericordia, toda sabiduría y eterno. Y justamente nos hace una pregunta Connie Méndez y dice, ¿estás viendo cómo no concuerdan esas dos teorías? ¿Te parece con sentido común que un padre todo amor e infinitamente sabio pueda sentir y expresar mala voluntad hacia sus hijos? Nosotros, madres y padres mortales, no seríamos jamás capaz de atribular a ningún hijo con sus crímenes, con los crímenes que le atribuimos a Dios. Nosotros no seríamos capaces de condenar a fuego eterno a una criatura nuestra por falta natural de su condición mortal. Y consideramos que Dios sí es capaz, pues no, ¿verdad? Si, sin que nos demos cuenta, claro de ello, que estamos atribuyéndole a Dios una naturaleza de magnate caprichoso, vengativo, lleno de mala voluntad, pendiente de nuestro amor, menor infracción para hacer lo que, pues castigarnos, fuera de toda proporción, pues claro que no. Dios no es ese asunto, Dios es todo amor, es compasivo, es como todo un buen padre aquí en la tierra. Y justamente un buen padre aquí en la tierra lo hace porque así mismo es Dios. Entonces no podemos decir, que nos va a castigar, nos va a señalar, porque eso no es
realmente lo que trata acá. Dice, es natural pensar así cuando nacimos, vivimos ignorando las reglas y las leyes básicas de la vida. Ya dijimos la razón de nuestras calamidades, la producimos con el pensamiento. Esto es lo que realmente somos, imagen y semejanza del Creador. Somos creadores cada cual de su propia manifestación. Y si tú estás hecho a imagen y semejanza de la vida, ¿cómo vas a producir muerte, desorden, destrucción o desarmonía? Pues no tiene asunto, ¿verdad? Dice ahora, ¿por qué es que Dios parece tender unas veces y otras no? Dice Connie Méndez, ya verás. La oración del pensamiento más puro y más alto que se puede tener es polarizar la mente en el grado más altamente positivo. Es decir, tenemos que tener nuestro pensamiento lo más posible en lo alto y considerar lo más alto posible para la creación o manifestación de lo positivo en nuestra vida. Dice, son vibraciones, todo actúa por vibración de luz que lanzamos cuando oramos, es decir, cuando pensamos en Dios. Imagínate, cuando tú haces una oración, estás pensando en Dios y de ahí se produce lo que le llamamos milagro. Y no es más que otra cosa más que el efecto de elevar nuestro pensamiento positivo en la verdad, que es algo bueno para lo que estás pidiendo, ¿verdad? Si tú en una oración, que me imagino que has orado en algún momento de tu vida, te vas a dar cuenta o del milagro que ya has tenido, que es porque te has conectado con la divina presencia, con la verdad, con la vida, no con la muerte. Para aquellas personas que adoran a una muerte que de santa no tiene nada, aquí vemos que es porque realmente tu pensamiento está en vibración alta. Y nos sigue diciendo, entonces, esas vibraciones tienen que transformar instantáneamente a perfectas vibraciones, a bellas, todas las condiciones oscuras que nos rodean. Como cuando se lleva una lámpara a una habitación que está en tinieblas, dice siempre que mientras ore, tú tengas cierta oración, pero se piense y se crea que Dios, a quien se le pide, que es un Padre amoroso, que desea dar todo lo mejor, lo bueno para su hijo, y en este caso justamente es cuando Dios atiende. Y con lo que te estoy hablando no es un tema de religión, lo que estoy hablando es un tema de estado de conciencia, de saber, tú lo puedes poner en lugar de Padre o de Dios, simplemente la vida, el sentido común, el bien, y justamente no es sentido común y no es del bien que tenga esto, eh, este tipo de temas que sea algo malo, algo caprichoso, algo vengativo, sino justamente algo bien, y es cuando te atiendes, cuando surge lo milagroso. Dice, pero por lo general la humanidad tiene costumbre de pedir así, ay papá Dios, sácame de este apuro, que yo sé que vas a pensar que no me conviene porque tú quieres imponerme esta prueba. ¿Y cuántas veces por ignorancia hicimos esto, verdad? Y no, ahí dice Conimente, estamos negándonos toda posibilidad de recibirlo. Hemos tenido, como humanidad, se ha tenido más la creencia o la fe en un Dios castigador, aquí nos dice Coniméndez, Dios que nos enseña, que nos castigaron, que nos castiga, que es caprichoso, vengativo y lleno de mala voluntad, que no está sino atisbando a que cometamos la primera infracción para hacer, hay que tener ese castigo de una forma cruel, satánica, y pues claro que no es así. Dice, es tan sencillo como te lo digo, dice Connie Méndez. Ahora no vuelvas a olvidar que jamás que la voluntad de Dios para ti es más simplemente que el bien. Es la salud, la paz, la felicidad, el bienestar y todo lo que imaginemos que es positivo y bueno para nosotros. No vuelvas a olvidar jamás que Dios no es juez, ni el policía, ni el verdugo, ni el tirano, que te han hecho creer. La verdad es que Él ha creado leyes o principios, en este caso los 7 principios universales, las leyes de Dios o las 7 leyes universales, y que estos funcionan
todo y siempre. No descansan un solo minuto. Se encargan de mantener el orden y la armonía en toda su creación. No necesitan policías en el espíritu. Aquel que no marche con la ley se castiga él mismo. Lo que pienses y se manifiesta de manera, perdón, lo que piensas se manifiesta. Eso hay que tenerlo bien considerado. Lo que tú piensas se manifiesta, ya sea para bien o para mal, en positivo o en negativo. Y de manera que aprende a pensar correctamente qué es lo que tenemos que hacer como humanidad. A iniciar a aprender lo bueno, lo que es positivo, ordenar nuestra mente, porque tu mente siempre va, una mente común, una mente inferior te va a llevar a lo peor. Cuando no, te lo dije, aquello, ahí ni siquiera pasan las cosas cuando te dice todo lo peor hacia abajo. Y hay que aprender justamente esto. Lo que tú piensas se manifiesta. Hay que ordenar todo eso que está dentro de nosotros. Dice, manifestar todo lo bueno, lo que Dios quiere para ti. Dice San Pablo, aquí cita San Pablo, que Dios está más cerca de nosotros que nuestros pies y nuestras manos, que más cerca que nuestra propia respiración, de manera que no hay que pedirle a gritos que nos oiga. Basta con pensar en Él para que ya comience el componerse lo que parece descompuesto. Él nos creó, Él conoce mejor de lo que podemos conocernos, Él sabe por qué actuamos de esta o aquella manera y nos espera que no espera que nos comportemos como santos cuando apenas estamos aprendiendo a caminar por esta vida espiritual. Y termina diciendo Coniméndez, voy a rogarte que no creas nada de lo que te estoy diciendo, sino sin primero comprobarlo. Tú tienes que comprobar todo esto que se está diciendo en esta enseñanza. Es tu derecho divino y soberano. No haga lo que has hecho hasta ahora. Aceptar todo lo que oyes y todo lo que ves sin darte la oportunidad de juzgar entre el bien y el mal. Y esto más que juzgar, amigos, es el que tú te des cuenta, que tú mismo lo compruebes por esa libertad que tenemos, libre albedrío, esa conciencia, esa inteligencia, porque todos somos inteligentes. Y aquí el tema es aceptar esa inteligencia, esa sabiduría que realmente somos y ponernos a pensar realmente esto que nos dice aquí en este maravilloso libro. Y deja tú el libro, la enseñanza de la vida, que no podemos estar más en tiempos de juzgarnos, de condenarnos, porque al final de cuentas todos los demás, con todo una palabra mejor muy vulgar, pero ni nos pelan, ni nos hacen caso. Que no, es no pelarnos, acá en México le decimos así, para cuando realmente ni te ponen atención, cuando uno a veces se crea una historia de alguna manera y cuando realmente lo de esa historia no pasó ni siquiera el 10%. Entonces, uno a veces se crea una historia de no sé qué en tu vida y todo lo negativo. Ahora, ¿por qué no aprovechamos esa oportunidad que tenemos en la vida y lo aprovechamos pero para construir algo bueno en nosotros? Tú antes de querer un salvador y que poder salvar el mundo, tienes que salvarte a ti mismo, tienes que tener todo lo que tú necesitas y sobre todo conocer la verdad que te va a liberar, conocer la verdad, que qué es la verdad, no es enfermedad, sino es salud, no es carencia, sino es provisión divina, no es estupidez, sino es inteligencia o sabiduría, no es debilidad, sino es fuerza o voluntad, protección, etcétera. Entonces hay que empezar a acomodarnos internamente y sobre todo en nuestra mente para comprender todo esto y mucho más. Te dejo hasta acá esta otra parte del video de la información que nos trae Connie Méndez en Cristianismo Dinámico, que te recomiendo este 4 en 1, lo puedes conseguir casi en cualquier librería, en cualquier parte del mundo. Es 4 en 1, Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez y que te va a poder ayudar, a colaborar, a resolver tu vida en el día a día, a darte la información que tú puedes entender en palabras sencillas, lo que es la metafísica, y no solamente eso, vas a aprender qué es lo que es realmente la vida, qué es más allá de lo que vemos en este planeta maravilloso que le llamamos Tierra, qué es la vida en general en el cosmos y todo esto, y que poder conocer todas estas leyes que actúan sí o sí, que son divinas,
y que no dejan de actuar y que hemos ignorado por tanto tiempo y hoy ya es tiempo de actuar para nuestro bien. Sin más, déjame en comentarios si hay alguna información que debo de saber, alguna pregunta, algo que no te haya quedado claro, comparte, da like, si te agradó el video, suscríbete y sin más, nos vemos primero Dios en la siguiente emisión. Dios bendice tu bien. Hasta pronto.